Bueno, vamos a saludar a Ricardo Mazorín, que está muteado y esperamos que salga de esa situación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Hola, Hola, ¿qué tal, Ricardo, Marta? ¿Cómo te Ricardo va? Mazorín ha estado con nosotros ayudándonos a entender el proceso económico de la Argentina. Hoy está convocado en su carácter de presidente del Club Político Argentino y en razón de que han emitido una declaración a través de una carta eh, 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 vinculado a la marcha antidemocrática convocada por Luis Delía y acompañada de manera grotesca por el gobierno argentino, y entonces le pedimos a Ricardo que nos diga qué es lo que el Club Político Argentino ha dicho al respecto. Bueno, el Club Político Argentino, cada vez que hay algún riesgo institucional, se expresa públicamente. Lo hemos hecho en muchas oportunidades. En este caso, asumimos que hay un riesgo institucional y por eso nos vimos obligados a emitir una declaración. La declaración básicamente lo que hace es recordar que la Constitución Nacional prevé la remoción de jueces de la Corte a través de un mecanismo que está perfectamente estipulado en ella. De manera tal que si hubiera alguna razón que ameritara una idea de remoción de un juez o jueces de la Corte, está el juicio político para eso. Nosotros creemos que la Argentina es una república y requiere observar cuidadosamente las reglas que esta república ha instituido en su Constitución Nacional para remover un juez que es uno de los poderes de la república y que goza de independencia. La visión que nosotros tenemos es que la Constitución argentina es una constitución donde queda claro que es la constitución de una república, por eso la separación de poderes, es una constitución liberal, la defensa de los derechos individuales, y es una constitución que sostiene la idea democrática de que los gobiernos se eligen por las mayorías en elecciones libres. Y nosotros vemos que en este caso se hace abuso de una idea que el que gana tiene derecho a todo pasando por arriba de las reglas de la República, y eso no es así. No importa si la marcha Ha puede desaparecido ser el sonido. gobierno, ¿cómo? No, recién había sí. desaparecido el sonido. De remover a la Corte. Lo que importa es el respeto a las normas. Un gobierno constitucional lo que debe tener siempre y tener mucho cuidado es que hay normas constitucionales que dicen cómo se debe proceder en caso de que haya algún tema en litigio. En este caso, si hay algún tema con un juez de la Corte, está el juicio político para eso. El juicio político, además, tiene una característica. Se inicia en la Cámara de Diputados y requiere mayorías especiales. De manera tal que esto garantiza, en todo caso, siempre que los representantes del pueblo se hagan cargo de este tema, pero con mayorías que estén calificadas, porque la remoción de un juez de la Corte no es un problema menor. Entonces, esto nos obliga a nosotros a salir con una declaración. Si ustedes leen el texto de la declaración recorre claramente la Constitución Nacional. ¿Qué dice la Constitución respecto a la remoción de un juez o jueces de la Corte? Le recordamos ahí al gobierno que la Constitución claramente estipula los mecanismos por los cuales un juez de la Corte puede ser sometido a un juicio político. Obviamente, como dije antes, esto requiere que la Cámara que inicia el pedido de juicio es la Cámara de Diputados, donde están los representantes del pueblo, y que requiere de mayorías calificadas para garantizar la imparcialidad en esto, y garantizarle a los jueces, que forman parte de un poder independiente, el máximo tribunal de la República, un juicio con todas las garantías. De esto se trata la declaración.
Por lo cual, dada que la propuesta es una marcha cuyo lema es remover a los jueces de la Corte, nosotros le decimos, eso ya está previsto. Si tienen alguna razón que justifique un juicio político, deben presentarlo en la Cámara de Diputados. Esto no se plebiscita en una marcha, por lo cual nosotros creemos que esto es un asalto a la institucionalidad. Y esto debe ser denunciado públicamente. Y recordarle a la ciudadanía que los jueces no son inamovibles, pero que hay mecanismos para removerlos. Y que estos mecanismos deben respetarse porque la República así lo exige. Si no, estaríamos violando un principio republicano que es la separación e independencia de los poderes de la República. De esto básicamente se trata. Además, Ricardo, lo que parece particularmente grave en esta convocatoria es que los argumentos por los cuales hay que hacer una marcha para avanzar sobre la Corte y echarlos, es exactamente porque dice que la Corte juzga a funcionarios corruptos. No hay un disfraz en la motivación. O sea que es juzgan que está mal el enjuiciamiento, pero el motivo por el cual dicen que hay que echar a la Corte es porque la Corte no elimina los juicios por corrupción a los funcionarios kirchneristas. Sí, pero estoy de acuerdo con eso. Pero más allá de la motivación, que es una motivación espuria, porque por otro lado la Corte no se ha expedido ninguno de los casos de corrupción que todavía están en trámite en los juzgados, más allá de eso hay una tendencia del gobierno de Frente de Todos a violar las reglas que constituyen la República. Hay una tendencia permanente, una tensión entre república y democracia, como ella la entiende. La democracia es un mecanismo para que el voto popular se exprese soberanamente, y la república lo que establece son las reglas para garantizar el funcionamiento de un sistema político. Por eso la Constitución argentina es una constitución republicana y democrática. El gobierno insiste en que la democracia todo lo permite, o sea, que el voto soberano todo lo permite, que es un mandato que pasa por arriba de las instituciones de la República. Por eso nosotros salimos a decirles, cualquiera sea la razón, aun esta que es espuria, aunque hubiera motivos, sobrados motivos para remover un juez de la Corte, deben respetarse los mecanismos que la propia Constitución sanciona, y estos mecanismos garantizan que la expresión soberana del pueblo, expresada en el voto y en la elección de los diputados, es la que está encargada de remover un juez. Nadie puede, dice la Constitución, asumir la representación. Y lo que están haciendo acá es asumir una representación que no tienen. Entonces digo, esto va más allá de los motivos que, como bien decís vos, son espurios, porque hay siempre una tensión permanente entre el gobierno y las instituciones republicanas. De hecho, la reforma judicial, ya hubo la democratización de la justicia, ya hubo en los periodos anteriores de gobierno del Frente de Todos, o como se llamaba antes Frente Amplio, y este gobierno, una tentación y una tensión fuerte con las instituciones republicanas. O sea, digo, no son republicanos. Y esto es un llamado de atención que hacemos nosotros, que la República es una garantía de que los poderes se respetan como están establecidos en la Constitución, y que esta es la mejor garantía para los ciudadanos, respetar los poderes. Y que por eso la Constitución delega a los representantes del pueblo, que fueron elegidos por este voto soberano, para que ellos inicien, con la mayoría que requiere el texto constitucional, cualquier iniciativa de remoción de un juez. Pues digo, va más allá, el acto puntual desata nuestra declaración, obviamente, pero no es el único acto donde el gobierno intenta desconocer las instituciones republicanas.
Sí, eso también ocurrió con el intento de cambiar el modo de elegir al procurador, Claro. ¿no? Y de todos modos, Ricardo, te quería preguntar, es obvio que el gobierno sabe y que todos saben que esta marcha es más simbólica que otra cosa, evidentemente lo que están pidiendo, si verdaderamente quisieran remover a los jueces de la Corte, deberían hacer una marcha a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados eleve la acusación, ¿no es cierto? Como corresponde a la... yo creo que más bien pretenden presionar a los jueces. El objetivo de máxima debe ser que renuncien, y el objetivo de mínima yo supongo que es que la Corte trate los más de 80 recursos que están presentados en la Corte para anular, ni más ni menos, los casos. En su mayoría son casos presentados por Lázaro Báez, Julio Devido y Cristina, ¿no? Me parece que es una presión para que, aunque Sapsay ya dijo claramente que es absurdo porque ninguno de estos juicios tiene condena firme, por lo tanto la Corte, ni aunque quisiera, podría tratarlos, pero yo lo siento más como, además de con un atropello republicano increíble, como una presión, ¿no? Para que sigan adelante estos recursos extraordinarios. Sí, yo diría, lo que está en la agenda con prioridad 1 de Cristina Fernández de Kirchner son sus juicios. Esto no cabe la Claro. menor duda. No es ni el Fondo Monetario, ni estos son problemas secundarios. Ella ya dijo que la historia la había absuelto, no como Castro que dijo me absolverá. Ella ya sabe que la historia la absolvió. Ahora, Sí, lo que pasa es que los tribunales no la han absuelto. claro. No se enteraron. Claro. Entonces, como ya la historia dice, ella emitió su juicio, lo que requiere es que los humanos, aquellos que viven en este mundo, los más terrenales, la absuelvan porque la historia ya le dio la razón. Es cierto que es una presión, pero no es la única presión esta, la marcha. Está también los intentos de reforma de la Corte Suprema, los Así es. proyectos que están dando vuelta por varios lugares, que tienen su origen en justicia legítima. Uh-huh. O sea, no solo es la presión por los juicios, sino también la idea de neutralizar la Corte en el futuro. O sea, hacer una Corte en la que, esta idea de sala, yo no soy abogado, no entiendo bien, pero es la idea de neutralizar a la Corte, minimizar el papel que juega la Corte en estos procesos. Ellos obviamente saben que no pueden iniciar ningún juicio político en la Cámara porque no tiene la mayoría calificada, ni en diputados ni en senadores. No, están Así que lejos. está muy lejos, y más después de las elecciones de medio término. Esto De es la un nueva dato. forma. Sí, claro. Hay un nuevo equilibrio de fuerzas, ellos lo saben. Por lo cual, obviamente, les queda la calle para presionar y la discusión sobre el proyecto de reforma de la Corte. De todas maneras, digo, la tensión existe. El gobierno no es republicano. Le molesta la independencia de los poderes. Quisiera una Cámara de Diputados donde hubiera unanimidad, mayorías absolutas. Bueno, esto no se le dio, por lo cual también tratan de paralizar, neutralizar la propia Cámara de Diputados. La idea es que ellos fueron elegidos por el voto soberano y que este voto legitima cualquier acción, que no hay reglas, porque el soberano se ha expedido en elecciones y obtuvieron la mayoría que obtuvieron. Entonces, nuestro documento lo que intenta recordar es que una cosa es la expresión soberana del pueblo cuando elige a sus gobernantes, y otra cosa es la república. Y que la república no es un tema menor. En la Argentina, el gobierno y el peronismo tiene una fuerte tendencia antirrepublicana en su seno.
antirrepublicano en serio. De manera tal que quisiera colonizar todos los poderes si pudiera. Claro. Se encuentra frente a una dificultad, no puede hacerlo. Por eso digo, es cierto lo que dice Juan Carlos, hay un interés personal, y está en la agenda, al tope de la agenda, el tema de los juicios por corrupción que enfrenta la vicepresidenta de la Nación. Esto no cabe la menor duda. Pero el discurso va más allá de eso. El discurso es un discurso antirrepublicano, lo muestra no solo esta marcha, los diferentes intentos en gobiernos donde todavía no había juicios por corrupción, donde el intento de democratizar la justicia apareció, donde se formó justicia legítima. Sí. Lo muestra el tema de Comte Grande en la provincia de Buenos Aires, o acá el Procurador General de la Nación, donde como no han tenido las mayorías para nombrarlo, están en una tensión permanente, no lo han podido nombrar, pero la intención es, insisto, por lo menos el juicio nuestro es la idea de colonizar todos los poderes de la República. Y frente a eso, nosotros como club político, obviamente, nos vimos obligados a elevar nuestra voz, nuestra pequeña voz en el concierto de voces republicanas para llamar la atención sobre estas tendencias y tensiones que residen en el gobierno. ¿Ya se publicó la carta del club político? Sí, ya salió la semana pasada. Ah, ok, porque salió en los diarios, o sea, los oyentes pueden... Sí, salió en Diario La Nación, en Clarín, salió, no solo salió la nuestra, salieron varias declaraciones. Sí, así es. Bueno, se nos ha ido el tiempo, de manera tal que vamos a saludar a Ricardo y además lo vamos a comprometer para volverlo a convocar para que nos cuente qué iniciativas va a desarrollar el Club Político Argentino en este tiempo en que a él le va a tocar presidirlo hasta el 2023, ¿es así? 2023. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos ustedes por la invitación. Nos vemos. Adiós. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Hernando, también, que pasó por el programa. Gracias, nos encontramos nuevamente entonces el martes próximo y por hoy nos despedimos con Mercedes Sosa.